Esta noche escucharás 5 historias donde la inocencia se quiebra, la piedad se corrompe y lo imposible se acerca sin hacer ruido. Una enfermera sale del hospital convencida de que ha salvado a un bebé, sin notar que en sus manos lleva algo mucho más oscuro que cariño. Un asesino a sueldo descubre que la enfermedad del esposo no era humana y que la luna llena siempre reclama sangre. Una niña de 8 años descubre la verdad sobre Santa Garras y aprende que algunas tradiciones existen para ocultar monstruos. En un hospital abandonado, la muerte de un paciente despierta cámaras selladas y una figura que no debería poder caminar, pero lo hace. Y una estudiante encuentra una puerta que no debería existir, un pasillo que copia rostros y una criatura que la sigue fuera de la escuela. Prepárate, porque esta noche cada historia abre una herida y todas siguen sangrando. Bienvenido a Noche de Horror, donde cada sombra esconde un secreto y cada susurro puede ser el inicio de tu peor pesadilla. Historia 1. La enfermera Susan. Finalmente, su largo turno había terminado. Susan salió a la oscuridad e inhaló el aire fresco de la noche de finales de otoño, libre del tufo químico del hospital. Pero ella estaba feliz. Había salvado a otro bebé. ¿Qué más podía pedir? Amaba su trabajo. Amaba cuidar a esos pobres bebés diminutos y enfermos, consolando a los padres angustiados. Cada uno de ellos era un milagro y Susan era parte de ello. De hecho, sonreía para sí misma mientras caminaba hacia su coche, con los eventos de las últimas 8 horas reproduciéndose en su mente mientras buscaba sus llaves. El bebé Anne, tan dulce. Incluso a esa edad tan diminuta, Susan se sintió atraída hacia él, lo que significaba que salvarlo había sido aún más importante. La gente pensaba que los bebés de la USIN, Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, no tienen personalidad o son difíciles de distinguir, pero Susan sabía de primera mano equivocados que estaban, y el bebé Anne era prueba de ello. Tan dulce, tan abrazable. ¿Era esa la palabra que estaba buscando? Susan sonrió ante sus propias pequeñas excentricidades. Todo profesional de la salud las tiene. Y se subió a su coche. Dormiría bien esta noche, sabiendo que el bebé finalmente estaba fuera de la USIN y durmiendo donde necesitaba estar. Lo extrañaría, por supuesto, su pura dulzura e inocencia de ser cuando regresara a la sala mañana, pero habría otros bebés que necesitarían su amor y cuidado. Esa era la naturaleza del trabajo en la USIN. Bueno, de todo trabajo hospitalario, los pacientes no estaban allí para quedarse, y ningún profesional debería encariñarse realmente con ellos. Y Susan era una enfermera excelente, por eso la habían puesto en la USIN tan rápido, no como sugirió ese horrible Dr. M después de que ella terminara de cuidar a ese otro bebé, sino porque no había suficientes enfermeras. Dios, cómo lo odiaba, un imbécil insensible. Eso es lo que era. ¿Qué sabía él sobre enfermería, sobre cuidar bebés, sus pequeñas toses y giros, sus ojos brillantes y sonrientes, su ropita linda? Oh, el bebé Anne tenía el mameluco más dulce, demasiado grande para él, por supuesto,
Todos los bebés de la usina tenían esa ropa ridículamente grande y linda flotando sobre ellos, y el del bebé En era espectacularmente lindo, con un divertido estampado de jirafas. Susan amaba las jirafas desde que era una niña pequeña, y había sido un poco difícil no quedarse con el mameluco de jirafas para ella. Los padres habían comprado tantas cosas, no es como si fueran a notarlo, pero Susan era ante todo una profesional. Y cuando el bebé finalmente partía de la usina, se aseguró de doblar solemnemente el lindo mameluco de jirafas y guardarlo junto con el resto de sus cosas en la bolsa grande, muy grande. ¿Por qué los padres siempre traían tantas cosas? Los padres no se habían dado cuenta, por supuesto. La mamá estaba histérica y el papá se veía gris. No entendían, solo habían escuchado al bebé gritando y desafortunadamente había sangre saliendo de su boca y oídos. Por la forma en que actuaban, uno hubiera pensado que había fuentes de sangre brotando por todas partes, pero en realidad era solo un pequeño hilo goteando de la boquita inmóvil del bebé En, manchando el pequeño mameluco. No entendían. El bebé En estaba a salvo ahora, todo gracias a Susan. El doctor M había mirado a Susan de una manera un poco extraña. Susan salió de su coche, ahora frente a su bungalow, y pensó en cuánto le disgustaba esa mirada. Bueno, todo había terminado. Ahora, el bebé estaba salvado. No había nada que nadie pudiera hacer al respecto, ni el doctor M, ni el mejor médico del mundo. Susan podía concentrarse en los otros bebés de la usina ahora y pensar en cuál necesitaba más su amoroso cuidado experto. Historia 2. La esposa amorosa. La vieja granja asentaba sobre una pequeña colina en medio de la nada. Al final del camino había un sedán negro con el motor apagado. Su ocupante, Jackson Lambert, estaba sentado dentro, fumando un último cigarrillo antes de empezar. Nunca había aceptado un trabajo tan lejos de la ciudad. Estaba a más de 3 horas y media hacia el sur del estado. El pueblo más cercano, si es que se le podía llamar así, era West Knob, población 600. Según el letrero verde de los límites de la ciudad, ya estaba totalmente oscuro, y la luna, una pálida llama naranja, había comenzado su ascenso sobre el horizonte oriental. Era la hora. Jackson apagó su cigarrillo en un cenicero, se puso un par de guantes de nitrilo azul y agarró una pistola Glock escondida debajo de su asiento. Jackson conoció a su cliente por primera vez un mes antes en el Talbot's Bar Grill en Chicago. Jackson Lambert era el tipo de persona a la que tenías que contactar a través del amigo de un amigo de un amigo. Y eso es justo lo que Dorothy Naughton había hecho. En esa reunión, ella usó el cliché de 4 palabras favoritos de Lambert. El dinero no es problema. Esa fue la reunión inicial, para conocer al cliente y asegurarse de que todo fuera legítimo. Al día siguiente, se reunieron en el Motel Dante en Aurora. Dorothy llegó bien preparada. Trajo consigo la mitad de la tarifa acordada. Era el acuerdo habitual. La mitad de la suma se pagaba por adelantado, y Jackson recibiría el resto una vez hecho el trabajo, además del dinero en efectivo contante y sonante. Ella también proporcionó fotografías de su esposo, así como de su casa. Tenía indicaciones bien hechas desde Chicago hasta la granja donde ella y su esposo vivían. Información detallada sobre la distribución de la casa,
dónde se podía encontrar a su esposo dentro y una hora específica en la que el golpe debería ocurrir. Parecía casi experimentada en este negocio. ¡Diablos! Incluso tenía una coartada que la mantendría lejos cuando todo sucediera. En la noche en cuestión, estaría visitando a su mamá, que vivía en el área de Chicago. Jackson debía hacer que pareciera un allanamiento de morada que salió mal. Le aseguró a la Sarah Norton que eso no sería ningún problema. Antes de separarse, Dorothy Norton le dijo: realmente amo a mi esposo, ¿sabes? Pero está muy enfermo, muy enfermo. Esto será lo mejor para él. Lo que sea que necesites decir para poder dormir por la noche, señora, pensó Jackson para sí mismo. Todos sus clientes tenían algún tipo de excusa para apaciguar sus conciencias. Realmente no entendía por qué no estaba ahí, para mimarlos, ni para hacerlos sentir bien consigo mismos. Era un profesional, con un trabajo que hacer, cualquiera que fuera la razón que sus clientes tuvieran para emplear sus habilidades. No era de su incumbencia, en lo más mínimo. Jackson comenzó a subir por el camino. Como un chico de ciudad de toda la vida, estaba asombrado por el aislamiento total del lugar. La casa vecina más cercana estaba a más de 2 millas por la carretera, y en todo el tiempo que había estado sentado al final del camino, ni un solo coche pasó por la desolada carretera rural. Al llegar a la casa, Jackson entró por la puerta principal. Estaba sin llave, tal como Dorothy Norton dijo que estaría. Jackson no tuvo problemas para navegar por la casa, incluso en la oscuridad. La descripción de la Sarah Norton de su hogar era tan detallada que Jackson sentía que la conocía tan bien como la suya. Para una persona que afirmaba que el dinero no era problema, le pareció extraño que la casa estuviera tan escasamente amueblada, pero su dinero era real. De eso no había duda. Se suponía que el señor Norton estaba arriba en el dormitorio. Jackson llegó al hueco de la escalera y con pasos cuidadosos y deliberados subió por los escalones de madera desnuda, tan silencioso como un gato. A medida que ascendía las escaleras, el aire se volvía más pesado y un hedor almizclado, algo así como un cruce entre un vestuario de hombres y una perrera, asaltó sus fosas nasales. Cuando Jackson llegó a la cima de la estrecha escalera, pudo escuchar la respiración estertórea del señor Norton, proveniente del dormitorio a la derecha. Entró en el dormitorio, fresco y casual. La habitación en sí estaba bien iluminada, pero por ninguna otra fuente que la luz etérea de la luna llena inundando la habitación desde las ventanas sin cortinas. Allí, en la cama, estaba el señor Norton, yaciendo completamente desnudo sobre las sábanas. El señor Norton no le prestó ninguna atención a Jackson Lambert. El asesino bien podría haber sido invisible. El cuerpo de Norton brillaba con sudor a la luz de la luna y se convulsionaba con respiraciones laboriosas. Sus ojos rodaban locamente en sus cuencas. Mientras miraba alrededor de la habitación en una confusión febril, Jackson lo miró con disgusto, pero no sintió lástima por el hombre. La lástima era una emoción de hombres pobres. «Hola, señor Norton», dijo Jackson, aún sin ser notado por el hombre que se retorcía en su cama. «He traído un regalo de su esposa». Luego levantó su pistola y disparó 2 veces en la cabeza de Norton y una en su pecho.
El señor Naughton se desplomó inmóvil. Una espesa sangre carmesí saturó la almohada y las sábanas debajo de él. Luego disparó 3 veces más a la pared detrás de la cama para crear la ilusión de alguien disparando el arma al azar. Y así de simple, el trabajo estaba hecho. Dinero fácil. O eso pensó Jackson. Cuando se giró para irse, sucedió algo imposible. El señor Naughton comenzó a gritar. Gritó a todo pulmón. Jackson se dio la vuelta, con su pistola aún agarrada firmemente en la mano, pero no podía creer lo que veía en sus ojos. Naughton, convulsionándose y echando espuma por la boca, rodó fuera de la cama, aterrizando en el piso de madera con un golpe pesado. El hombre se apoyó en sus manos y rodillas, pero aún así gritaba y aullaba. Toda la sangre en la cara de Jackson escapó a un escondite desconocido, dejándolo blanco como una sábana. Sus ojos temblaban en sus cuencas mientras observaba atónito cómo la carne del señor Naughton se abría como la tripa de una salchicha desde la nuca hasta justo encima de sus nalgas. En un pánico loco, Jackson vació su pistola. Cada bala dio en el blanco, pero el señor Naughton no cayó. Su piel continuó abriéndose, revelando un pelaje grueso y oscuro enmarañado con sangre debajo de su carne desgarrada. Jackson vio suficiente de la perversa transformación. Salió disparado por la puerta, dirigiéndose a las escaleras, pero antes de darse cuenta de lo que sucedía, estaba rodando por ellas. En el último escalón, escuchó un fuerte ¡crack! Y sintió fuego explotar en su pierna. Debajo de la pierna de su pantalón sobresalía un hueso dentado a través de la carne. Rompió a sudar frío y la habitación comenzó a girar como una atracción de carnaval. Escuchó un gruñido gutural bajo y miró hacia arriba de las escaleras. La enorme criatura, una vez el señor Naughton, caminaba en 4 patas. Una baba espesa y viscosa goteaba de sus poderosas mandíbulas. Observó con incredulidad mientras comenzaba a descender las escaleras. Incluso en su estado de shock, podía escuchar las largas garras de la criatura repiqueteando en las escaleras de madera desnuda. A mitad de camino, se abalanzó. Nadie escucharía los gritos de Jackson Lambert mientras era destrozado y consumido por la bestia. Nadie extrañaría a un hombre que solo podía ser contactado a través del amigo de un amigo de un amigo. Dorothy Naughton amaba mucho a su esposo. A pesar de que su enfermedad la mantenía alejada cuando la luna estaba llena, ella siempre se aseguraba de que él tuviera mucho para comer cada vez que se iba a visitar a su madre. Historia 3. Las mentiras que contamos. De niño, ¿alguna vez te dijeron algo solo para descubrir que es una mentira? Mi nombre es Millie, tengo 8 años. Bueno, tenía. No sé cuánto tiempo he estado aquí. Todo niño crece amando diciembre, los regalos, la comida. Y lo más importante era Santa Garras, Santa Claus. Él realmente tiene garras. En la noche de la víspera, nuestros padres nos apresuran a dormir. No sabemos por qué, sabemos de dónde vienen los regalos, pero siempre tenemos que estar dormidos antes de la medianoche. Ahora sé por qué. Yo tenía unos 8 años en este punto y quería ver al hombre que nos da los regalos. Estaba despierta, tip, tip, tip. Sonreí. Debían ser los renos de Santa. Bajé de puntillas los escalones hacia el colorido pino. Escuché un arrastrar de pies. Luego pisé un juguete de bebé. Desearía poder retirar todo. Santa no era un hombre, una bestia, como una pesadilla infantil.
hecha realidad. Las garras eran largas, demasiado largas. Entonces se abalanzó sobre mí y todo se volvió negro. No sé dónde estoy. Todo lo que sé es que fue un desastre sangriento cuando mi familia despertó. Estoy caminando en esta oscuridad. Entonces lo veo a él, mi hermano. Historia 4. El ala este de St. Michael's. Acaba de encender sus cámaras de nuevo. Capítulo 1. El hospital. Era una noche tranquila en la UCI del Centro Médico St. Michael's, Plimpton, Massachusetts. Los pasillos estaban desiertos. Los médicos funcionaban con cafeína y la promesa de un salario. El hospital abrió en 1937, originalmente como el hospital más grande de la región, pero en 1985 la gerencia decidió que el hospital tenía demasiada capacidad, con solo alrededor de una cuarta parte de las instalaciones recibiendo uso regular. Poco después, el ala este fue abandonada y sellada para reducir costos y capacidad. El equipo se dejó intacto, ya que era casi imposible de vender y sería demasiada molestia para la gerencia. En la habitación de Jeff Peterson, de 32 años, el reloj acababa de marcar las 2:47 de la mañana. Las luces estaban apagadas y Jeff estaba en un sueño profundo, demasiado profundo. Poco después, su pulso se volvió cada vez más lento, hasta que de repente, el 4 de agosto de 2032, a las 2:53 de la mañana, después de una larga batalla contra el cáncer cerebral, su corazón dejó de latir para siempre. La enfermera de guardia, Samantha Reeds, se apresuró a entrar en la habitación. Las luces se encendieron en un instante e inmediatamente comenzó las compresiones torácicas y el desfibrilador. No pasó nada. Él seguía en línea plana. A las 2:57 de la mañana, Jeff Peterson fue declarado oficialmente muerto por la gerente de la sala, Samantha Reeds. Capítulo 2. Jeff Peterson. Jeff tuvo una infancia promedio. Creció en Charlestown, un pequeño pueblo costero en Rhode Island, con su mamá y su papá. Como la mayoría, se graduó de la escuela secundaria, fue a la universidad, consiguió un trabajo y vivió felizmente hasta que tuvo alrededor de 30 años. El papá de Jeff, Peter, tuvo un ataque al corazón y no sobrevivió. Esto fue increíblemente trágico para Jeff. Su papá era su héroe, su todo, su compañero de pesca, pero así como así se había ido. Jeff estaba deprimido, pero afortunadamente su papá le había enseñado una cosa importante para situaciones como esta: déjalo estar y sigue adelante. Y así lo hizo Jeff. No fue fácil, pero después de unos meses de depresión, volvió a encarrilar su vida y vivió con esas palabras en el fondo de su mente. Un día, Jeff sintió náuseas. Tal vez era algo que había comido. No podía saberlo con seguridad. Una cosa que sí sabía, sin embargo, era que el trabajo se cancelaba hoy. Un poco más tarde, Jeff comenzó a vomitar y a tener arcadas cada par de minutos. Más tarde ese día, le dio un dolor de cabeza punzante, el más doloroso de su vida. Apenas podía soportarlo, así que llamó a su mamá, Katie, para que pudiera llevarlo al centro médico St. Michael's. Pasaron por el ala, abandonada, pero Jeff no podía concentrarse en ella. Solo podía mantener los ojos cerrados e intentar ignorar el dolor. Katie, sin embargo, le dedicó un pensamiento. Había escuchado rumores sobre cómo el ala estaba embrujada, pero no se creía nada de eso. Era demasiado inteligente para eso.
Jeff se presentó en la sala de emergencias y describió sus síntomas a la enfermera de admisión, Samantha Ritz. Jeff fue registrado para la habitación 013 y el doctor Kyle Johnson entró poco después. «Hola, mi nombre es Kyle y seré quien te examine hoy», dijo Kyle con entusiasmo, extendiendo la mano para un apretón de manos. Jeff se lo devolvió, forzando un «hola», obviamente doloroso. Comenzó a describir sus síntomas nuevamente al médico. Kyle sospechaba una intoxicación alimentaria, cuando de repente la visión de Jeff comenzó a volverse borrosa. Su habla se arrastró y sus músculos se contrajeron. Jeff estaba sufriendo una convulsión. Afortunadamente, ya estaba en un hospital y el personal fue rápido para estabilizarlo. Jeff fue puesto a dormir y despertó alrededor de las 6 a.m. del día siguiente. Su dolor de cabeza había permanecido y solo estaba empeorando. Los médicos decidieron enviarlo a una tomografía computarizada y lo que encontraron fue impactante: un tumor alojado profundamente en su cerebro. Jeff fue diagnosticado con cáncer cerebral. Su batalla por la supervivencia duró solo unos meses y nos quedamos de vuelta en la UCI, en el ala oeste del Centro Médico St. Michael's. Capítulo 3. El apagón. Inmediatamente después de que Jeff se quedara sin pulso, un apagón rápido que duró solo una fracción de segundo ocurrió en todo el hospital. Las luces parpadearon, las máquinas de soporte vital se detuvieron por un momento y dio una pequeña sacudida a todos en el edificio. El apagón duró solo una fracción de segundo, pero el silencio posterior estaba mal, demasiado pesado, demasiado consciente. A principios de la década de 2000, la gerencia decidió instalar sensores de movimiento y cámaras en el ala este, en caso de que a algún explorador urbano se le ocurrieran ideas. Desde entonces, absolutamente nadie había estado dentro del ala este. La puerta hermética, que tenía una pequeña ventana redonda, había sido cerrada con pernos y no había instancias registradas de ninguna vida. El guardia de seguridad de turno, Mike Williams, estaba en la cabina de seguridad, deseando haberse convertido en oficial de policía. Pero después de fallar los requisitos de entrada, estaba atrapado mirando cámaras de seguridad y haciendo rondas cada hora. En la sala de seguridad, las pantallas de circuito cerrado del ala oeste siempre estaban encendidas, pero las pantallas del ala este se mantenían apagadas, ya que no tenía sentido mirarlas activamente. Sin embargo, seguían grabando en un disco duro. Esto significaba que la mitad de las pantallas en la habitación estaban constantemente iluminadas, mientras que la otra mitad estaba oscura. Mike acababa de regresar de una ronda de patrulla. Nada estaba fuera de lo común. Estaba a punto de servirse una taza de café mediocre y tomar una rosquilla rancia cuando escuchó el inconfundible clic de una pantalla encendiéndose. Se dio la vuelta y lo que vio lo sobresaltó. Capítulo 4. El ala este. Las pantallas del circuito cerrado del ala este se habían encendido repentinamente, mostrando la fecha y hora actuales. Mike estaba estupefacto. En sus 20 años como guardia en este lugar, nunca había visto esas pantallas encendidas. «¿Qué demonios?», murmuró Mike en voz baja. Había alrededor de 30 transmisiones de cámara en total, la mayoría enfocadas en pasillos y salas. La transmisión numeral 23 era una cámara de pasillo, pero estaba orientada para mirar dentro de la habitación 013
de la antigua UCI. Mike notó algo extraño. Una figura humanoide y sombría, imposiblemente alta, tal vez 2,5 metros, no se estaba moviendo exactamente por la habitación, sino deslizándose. Después de unos 15 segundos, la figura flotó fuera de la vista, dirigiéndose hacia la esquina superior a la derecha de la puerta. Mike llamó a la gerente de la sala, Samantha, y al director del hospital, Richard Caldwell. Les contó lo que había visto, tropezando con sus palabras. Al principio, lo miraron como si finalmente se hubiera vuelto loco después de 20 años de turnos nocturnos. Pero cuando reprodujo la grabación de la cámara numeral 23, ninguno de los dos dijo una palabra. Richard tragó saliva, miró a Samantha y dijo: «Está bien, vamos a ir». Trató de sonar en control. No lo logró. Samantha y Richard se dirigieron hacia el ala este, el eco de sus pasos siguiéndolos como si algo estuviera solo un paso detrás. La puerta del ala este debería haber estado cerrada con pernos, sellada desde principios de los 2000, pero los pernos habían desaparecido. Richard vaciló, luego la empujó para abrirla. Aire frío y rancio se derramó en el pasillo, como si el edificio acabara de exhalar después de años de contener la respiración. Entraron. Unos 10 metros adentro, Samantha se dio la vuelta y se congeló. La puerta por la que acababan de pasar ahora estaba cerrada, con cerrojo, desde el interior. Ella no dijo nada. Richard tampoco. Ambos sabían que no había camino de regreso. Continuaron por el pasillo, pasando maquinaria oxidada, camas abandonadas, viejos monitores con pantallas rotas, todo enterrado bajo años de polvo. Cada puerta que pasaban estaba cerrada, sellada herméticamente por el tiempo y el abandono, excepto una. La puerta de la habitación 013 estaba abierta de par en par. Mike observaba sus linternas en los monitores, escuchaba su respiración crepitar a través de las radios. La cámara no podía ver el interior desde su ángulo, pero escuchó el cambio en sus voces en el momento en que entraron. La cama estaba hecha, las sábanas estaban limpias, estiradas, como si alguien acabara de levantarse. Samantha se acercó lentamente. Cuando apoyó su mano en el colchón, se estremeció. Estaba tibio. Una pulsera yacía sobre la almohada. La recogió y en el tenue haz de su linterna leyó la etiqueta: Jeff Peterson, hora de la muerte, 2:57 de la mañana, el 4 de agosto de 2032. Antes de que pudiera procesar completamente el nombre, las luces de todo el hospital se apagaron de nuevo. Apagón total. Mike maldijo y golpeó la consola, pero las pantallas estaban muertas. Nada más que reflejos negros le devolvían la mirada. 15 segundos después, los generadores de respaldo se activaron. Los monitores parpadearon, volviendo a la vida. El pasillo estaba vacío. La habitación 013 estaba vacía. Las radios estaban en silencio. Y la puerta del ala este, la que se había abierto tan fácilmente, ahora estaba sellada y cerrada desde ambos lados. Max, Historia 5. Una puerta oculta. Me llamo Ellen. Tengo 13 años. Esto pasó el jueves. Solo he estado en la secundaria Hawthorne por 6 semanas. Hawthorne fue construida en 1935, cuando pensaban que eterno significaba concreto y malas decisiones. Los pasillos huelen a monedas mojadas y sueños rotos. Los radiadores golpean como si estuvieran tratando de escapar. Cada grado
tiene su propia historia de fantasmas mascota, el conserje sin rostro, la chica con el vestido antiguo, huellas de manos diminutas en el interior de ventanas que nadie puede alcanzar. Lindo. Le doy una semana antes de que alguien afirme que la máquina expendedora come almas. No tengo energía para el bingo de la escuela embrujada. Soy la chica nueva porque mamá decidió que nuestra familia necesitaba una reescritura dramática y papá y yo fuimos reasignados en el spin-off que nadie pidió. Ahora somos solo nosotros dos sobre su tienda de conveniencia, contando monedas de 25 centavos y fingiendo que los turnos de las 6 a.m. son divertidos. Lo amo. No hablo de ella. Cada mañana abro la tienda. Con papá reponemos estantes, trapeamos el refrigerador, sonreímos a los clientes habituales que me llaman dulzura mientras compran boletos de lotería y tristeza. Por eso llego tarde 3 días a la semana. Por eso sigo recibiendo castigo. Dejo que el señor Hargrove piense que soy perezosa. Es más fácil que la verdad. Así que cuando el castigo terminó a las 4:30 y el edificio ya estaba vacío y medio a oscuras, no lo pensé 2 veces. Estaba cerrando mi mochila cuando el señor Hargrove se aclaró la garganta detrás de mí. Señor Hargrove, se acabó el tiempo, Ellen. Que no te vea de vuelta aquí mañana. ¿Entendido? Ellen tranquila, sin mirar hacia arriba. Sí, señor. Hargrove. Bien. Ahora sal de mi vista antes de que cambie de opinión y te mantenga otra hora. Me colgué la bolsa al hombro, me deslicé por la puerta y dejé que se cerrara detrás de mí. Sus pasos se desvanecieron hacia la sala de maestros. El pasillo estaba en silencio, excepto por la máquina expendedora zumbando como si estuviera tramando algo. Tomé mi atajo habitual, pasillo del sótano antigua, ala de ciencia salida lateral. A mitad del corredor, una puerta de metal estaba donde solo había habido pared en blanco. Un solo punto rojo pulsaba debajo de la manija, como un latido lento. El aire a su alrededor era tan frío que mis dedos se entumecieron en el segundo en que me acerqué. La abrí, porque aparentemente tomo excelentes decisiones de vida. El pasillo del otro lado era mi escuela, pero congelada y equivocada. Agua negra lamía mis zapatos. Gruesas enredaderas negras se arrastraban por el techo, contrayéndose cada vez que los letreros rojos de salida parpadeaban. Mi aliento salía en nubes blancas. Mi teléfono estaba atascado en las 4:32. La puerta detrás de mí se selló, convirtiéndose en una pared lisa. Genial. Alguien redecoró. Me moví rápido y en silencio, pegándome a los casilleros, tratando de encontrar un camino de regreso al edificio real. Broma, fuga de gas, proyecto, de último año, lo que fuera. Solo necesitaba una salida. Llegué al casillero 217 milla casillero. Estaba abierto, las bisagras gritando óxido. Mi mochila estaba dentro, hinchada y goteando lodo negro. Mis libros se habían derretido en un solo ladrillo sólido de podredumbre. Clavada en el interior de la puerta, con un clavo doblado, había una sola hoja de papel. Mi letra, pero yo nunca lo escribí. Sabe que estás. Aquí usa rostros. No confíes en las voces. El papel todavía estaba húmedo. Oh, fue entonces cuando las luces de arriba murieron por completo. Pasos lentos, húmedos, pacientes. Ellen. La voz del señor Hargrove flotó desde la oscuridad adelante perfecta.
el mismo gruñido decepcionado que había usado 20 minutos antes. Me agaché detrás de la puerta abierta del casillero y, por primera vez en todo el día, dejé de respirar a propósito. Una forma pasó bajo el tenue resplandor rojo del letrero de salida. Era el señor Hargrove, suéter gris, portapapeles bajo, un brazo, gafas captando la luz roja. Excepto que los brazos eran demasiado largos, arrastrándose por el suelo. La cabeza estaba demasiado hacia adelante, el cuello doblado en un ángulo imposible. La piel no era piel, era aceite viviente, ondulando y deslizándose, luchando por mantener la forma unida. Donde deberían haber estado los ojos, solo había huecos húmedos. La boca se abrió un segundo completo después de que salieron las palabras. «Estás en serios problemas, Ellen». El portapapeles cayó de su mano y golpeó el suelo con una bofetada húmeda. La mano que lo dejó caer tenía 6 dedos, todos doblándose de la manera incorrecta. Inclinó la cabeza, escuchando. Dejé de respirar. Durante 10 largos segundos, nada se movió. Entonces la forma se onduló, se derritió hacia abajo y se convirtió en mi papá, la misma camisa de franela cansada, la misma mancha de grasa en la manga de la tienda esta mañana, la misma media sonrisa gentil que me da cuando está demasiado agotado para hablar. «Ellen, pequeña, sal de ahí. Vamos a casa». Su voz, exactamente su voz. Me dolía el pecho de verdad. Cerré la puerta del casillero sin hacer ruido. Me quité los zapatos y caminé descalza en la dirección opuesta. Fue entonces cuando lo noté. Cada vez que una de las bombillas de emergencia, moribundas, lograba un parpadeo débil, las enredaderas de arriba retrocedían, como si se hubieran quemado. Un segundo después, cuando la luz moría de nuevo, se relajaban, y cuando el falso Hargrove había pasado bajo el letrero rojo de salida, la ondulación en su piel se había ralentizado solo por un latido, como si no le gustara ni siquiera ese tenue resplandor. La luz lo lastima. La luz brillante podría matarlo. Necesitaba luz real. La criatura estaba aprendiendo el diseño detrás de mí, copiando pasos para sonar como si todavía estuviera en el mismo pasillo. Quería que corriera a ciegas. No iba a darle eso. Tomé el camino largo, pasillo de arte sala, de banda pasarela, sobre el auditorio, corredor de servicio, detrás del gimnasio. Me seguía, usando caras nuevas, cada vez que me arriesgaba a mirar atrás mi mejor amiga, mi hermano pequeño, una vez incluso yo, pero siempre mal. Llegué a las puertas del gimnasio, las luces del juego de arriba, esas halógenas masivas, eran mi única oportunidad. Un panel de interruptores. No se necesita llave si sabes qué interruptores golpear. Yo lo sabía. La criatura dejó toda pretensión. Se derramó por el pasillo como una ola de agua negra, formando garras y dientes mientras venía. No más caras, solo hambre. Lancé todos los interruptores. El gimnasio explotó en un blanco cegador. La masa golpeó el umbral y se hizo añicos contra la luz, como si hubiera chocado contra una pared. Hirvió, gritó, trató de arrastrarse de regreso a las sombras que ya no existían. El líquido negro humeaba y ardía donde las halógenas lo tocaban. Mientras se retorcía, vi la puerta de metal abierta en la pared lejana, el pulso rojo sangrando alrededor de los bordes. Corrí a través del piso encerado. Me deslicé con los pies por delante, como si estuviera robando la base en el béisbol, y me zambullí a través de la brecha. La puerta se cerró de golpe detrás de mí. Golpeé el azulejo normal.
lo suficientemente fuerte como para sacarme el aire. Las luces del gimnasio estaban apagadas de nuevo. Olores regulares de escuela, oscuridad regular. Mi teléfono marcaba las 4:37. Habían pasado 5 minutos. Había sido cazada durante casi 2 horas. Hay un círculo perfecto de ceniza negra quemada en el centro del piso del gimnasio ahora. Los conserjes no pueden explicarlo. Pensé que ese era el final. No lo fue. Todavía siento puntos fríos que no tienen razón de estar allí. Todavía capto ese tenue pulso rojo por el rabillo del ojo debajo de una puerta de almacén oxidada en Maple Street, detrás de la lavandería tapiada, una vez incluso en el refrigerador de la tienda de papá cuando la energía parpadeó. Esa puerta de metal, con la luz de latido, sigue apareciendo por la ciudad, siempre donde nadie está mirando directamente, siempre desaparecida en el segundo en que giro la cabeza. Lo que sea que vino conmigo no se quedó en la escuela. Está aprendiendo las calles ahora, y cada noche cuando papá llama escaleras arriba, Ellen, pequeña, todavía despierta. Respondo rápido, porque a veces el eco que responde es medio segundo tarde y la mancha de grasa en la manga es finalmente perfecta. Esto fue Noche de Horror. Si sobreviviste a estas historias, suscríbete, porque lo más aterrador aún está por llegar.